Están sentados a nuestra mesa. Martín Redrado, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, muchísima información para analizar. Primero quiero que nos bajes un poco a tierra. Vos te especializás en finanzas desde hace mucho tiempo. Y he sido regulador también. Bueno, y esto que estamos viendo, ¿viste? Una persona que dice, bueno, me abrieron una cuenta en el exterior, otro que dice, giran fondos y no hay trazabilidad. ¿Se puede hacer eso? No debiera ser difícil para las autoridades económicas, desde primero la superintendencia de bancos, que dependen las entidades financieras y que está dentro del Banco Central. Luego ARCA, que cruza información en materia impositiva, y luego la Unidad de Investigaciones Financieras. Si las tres trabajan en conjunto, José, aquí lo que hay que mirar es, de este caso, Surfinanzas. ¿De dónde saca? ¿Cuál es el origen de los fondos? ¿Cómo funcionan las financieras? Bueno, las financieras deben tener... Hay dos maneras de tener plata por parte de las financieras. O depósitos de parte de individuos o de parte de empresas, o el capital propio de los accionistas. Si es del capital propio de los accionistas, hay que averiguar de dónde lo sacó. Si alguien... Eso se puede trazar, digamos. Es trazable. En algún momento, José, vos tenés que pasar por un banco y tenés que decir de dónde salió, ya sea del accionista de Surfinanzas o de aquellos que depositaron plata en Surfinanzas. Y después, cuando se hace una transferencia al exterior, hay algo que se llama SWIFT, que es de qué manera se transfieren fondos de manera electrónica desde Argentina o desde cualquier lugar del mundo a un banco del exterior, sea en Europa o sea en los Estados Unidos. Entonces, saber a qué banco se destinó del exterior, a qué financiera se destinó del exterior, es relativamente fácil de saber. Yo creo que en la ruta del dinero vamos a encontrar realmente la verdad de dónde están los fondos, qué se hizo, cómo se hizo y qué vinculación tienen con la AFA. Martín, recién veíamos personas que tienen una situación de humildad económica en su contexto. Una de las personas que se indicaba ahí como un presunto soldadito y que decía, yo nunca abrí una cuenta en el exterior, pero sí les di mis datos para cuentas locales. ¿A uno le pueden usar el nombre sin consentimiento? No debiera pasar, pero de todas maneras, José, esos montos tan importantes que se referían en el informe, tienen que salir de algún lado. Entonces, la pregunta es, si hay fondos en Surfinanciera, después lo pueden poner a nombre de quien quieran, pero primero lo que hay que fijarse es quién depositó y de dónde salió ese dinero. ¿Fue dinero efectivo que se llevó directamente? O sea, en el balance de Surfinanzas tiene que aparecer 19.000 millones, 7.000, 9.000 millones que entraron como en efectivo, quién lo trajo, y por eso tenés que cruzar informe con el área impositiva, ARCA, o lo que antes se llamaba DGI, que es más conocido para todos los argentinos, quien controla a cada uno de nosotros de dónde sacamos nuestro dinero, con la Unidad de Información Financiera, que es aquella que controla movimientos de reportes de operaciones sospechosas, y con el Banco Central, que es quien tiene que regular si hay depósitos y si hay préstamos hacia, por ejemplo, lo que se dicen entidades del fútbol. Cuando hay intermediación financiera, José, tiene que haber la superintendencia de bancos o de entidades financieras, se llama Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, está dentro del Banco Central de la República Argentina y es la que regula de dónde sale la plata y hacia quién se le presta. Mira, le voy a preguntar un minuto a Nacho Grimaldi, que acaban de publicar con Nicolás Pizzi el tema del listado, el que hace referencia siempre informado Martín. ¿Cómo es ese listado y por qué hablamos de fondos que están bajo la mira, Nacho? Están bajo la mira justamente porque se estudia, se investiga en el presunto lavado de dinero. Y en el listado que incluyó la DGI, denunciante en este caso de Surfinanzas PSP, aparecen varios clubes de fútbol. El que encabeza ese listado es San Lorenzo. No es una novedad, dado que ya habíamos revelado la semana pasada que San Lorenzo tuvo un préstamo de Surfinanzas que aumentó, estuvo por arriba de los 1.900 millones de pesos. Pero en ese listado aparece un club que no estaba en el radar. A ver, mostrar las placas. Nuevo. Dale, veámoslas. Está Argentinos Juniors en el listado de clubes que realizaron transferencias a través de Surfinanzas PSP y está en el listado de la denuncia de DGI. Incluso también aparece Racing y
Ahí la placa que estás viendo son los clubes incluidos en el acta de imputación de la fiscal Cardona, que fue firmado la semana pasada. Entonces, no solamente están los clubes enlistados que encabezan el ranking de transferencias a través de Surfinanzas PSP, sino también otros que, según la fiscal, ameritaban que sean investigados. Y la lista también incluye a Banfield, por ejemplo, que es el primer club que le firma un contrato de sponsoreo a Ariel Vallejo. Es decir, una especie de trampolín de Surfinanzas hacia el mundo del fútbol y otros clubes del ascenso, como por ejemplo también Excursionistas, que está allí incluido. Prepárate, Nacho, en la pantalla que en un ratito vamos a ir con tu informe de quién es esa persona. Pero de vuelta, sí. Es importante ahí, bueno, ¿de dónde salió la plata de San Lorenzo? ¿Quién la puso? ¿Se vino en efectivo? Eso tiene que estar absolutamente registrado en distintas entidades financieras. Y una reflexión como hincha de fútbol, ¿no? También está en los socios... Fanático del fútbol. También, exacto. En los socios del fútbol, que en definitiva cada 4 años votamos. ¿A qué votamos, no? Argentina necesita profesionalizar sus clubes. Algunos clubes que han hecho una tarea muy profesional. Yo le saco el sombrero a River, realmente que desde Donofrio ha hecho una tarea de profesionalización de todas sus estructuras. Y bueno, los hinchas siguen votando, los socios, perdón, de River sí. Siguen votando. Bueno, nosotros tenemos 2 realidades, ¿no? Ustedes lo dijeron. Argentina, campeón del mundo, ustedes ven todo el plantel de selección, desde Scaloni, el trabajo, los asistentes, los ayudantes, todo está increíblemente profesionalizado. Los que van a buscar jugadores al exterior, los que van a buscar jugadores a Europa, bueno, todo es una estructura absolutamente profesional. Bueno, ¿en dónde está el poder ahora? En los hinchas, en los socios que se están quejando y que los vemos quejándose en estas semanas. Bueno, cuando vengan las elecciones, socios de cada uno de los clubes, busquen dirigentes profesionales. Martín, la última vinculada con este tema, y después charlamos un poco de economía mientras vamos a hacer una ida y vuelta con los informes que hay. Viendo la realidad, vos trabajaste en el Banco Central, lideraste el Banco Central, también organismos de control, y se habla cada tanto de lavado de activos en el fútbol. Sí. ¿Cómo funciona el lavado de activos? ¿Cómo funciona eso que se controla desde estos organismos que en su momento vos participaste? Bueno, en realidad lo primero que uno ve es un banco lo que hace es cuando llega dinero en efectivo, si llega un dinero en efectivo que es, digamos, sospechoso, lo que hace es lo que se llama un ROS, reporte de operación sospechosa. Ese reporte de operación sospechosa lo traslada a la unidad de investigaciones financieras para que diga de este depósito que vino a una entidad financiera, de dónde vino, cuáles son los recursos, y abre una investigación que después lo puede llevar a la justicia, es decir, la UIF después se transforma en llevar ese expediente o esa investigación a la justicia y después el juez que tiene todos los elementos y la UIF actúa como querellante en esa causa para decir esta persona o esta empresa no pudo demostrar de dónde vienen esos fondos, se llega a un juicio y obviamente se lo sanciona si esa persona o esa empresa no puede demostrar de dónde salieron los fondos. No es tan difícil. A veces es muy largo el proceso y además la UIF tiene un secreto de sumario. Por ejemplo, a mí me pasó varias veces, José, que preguntaba, che, con este reporte de operaciones sospechosas, le decía al superintendente o al subgerente de control, ¿qué pasó? Me decía, Martín, la UIF es una caja cerrada. Nosotros mandamos la operación, nosotros digo el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, manda el reporte de operación y después es la UIF la que tiene que determinar y la UIF también está controlada internacionalmente porque se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y es el que determina. Argentina algunas veces estuvo en una lista gris, recordemos, y estuvo por ser sancionada por eso, pero es en definitiva la unidad de investigaciones financieras la que tiene que dar la cara finalmente para mostrar si hay lavado o no y llevarlo esto a la justicia. Esos procesos habitualmente tienen cuestiones que son como indescriptibles, por llamarlo de alguna manera, de gastos millonarios que vos decís, bueno, ¿cuál es el retorno, no? Lo hemos visto con casos vinculados a hoteles, donde vos decís, bueno, la vacancia era total y la obra era monumental. Lo vemos también con algunos estadios que vos decís, bueno, ¿cuál es el retorno? ¿Cómo es la pista? Bueno, está muy buena tu pregunta, porque hay una parte que en muchos casos se hace en efectivo, lamentablemente. Entonces eso no pasa ni por el Banco Central, pero pasa por la Inspección de Justicia.
es la IGJ de cada una de las provincias o de cada uno de los distritos, los que ahí tiene que efectuarse una denuncia de cómo se llevó tanto efectivo para hacer un estadio, para hacer una obra o para construir un hotel que después no tiene la capacidad como para demostrar la capacidad de repago de esa obra. Nacho Grimaldi, contanos brevemente quién es la persona a la que estamos hablando todos por estos días. Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio Chiquitapia. En 2021 creó Surfinanzas, esta empresa que es investigada por la justicia, que se hace llamar la billetera del fútbol, sponsor de torneos de AFA, sponsor de selecciones nacionales, de clubes grandes como Racing en la primera división, también Barraca Central, Banfield, prestamista de dinero a San Lorenzo y denunciada por la DGI por presunto lavado de dinero, una cifra que según la acusación asciende a 818.000 millones de pesos y supuesta evasión tributaria de 3,3 mil millones de pesos. En un comunicado del viernes pasado, Surfinanzas catalogó a esa acusación como una acusación infundada. Pero vayamos a repasar cómo fue el ascenso de Ariel Vallejo. Según documentos oficiales, su debut empresarial arranca en 2017 con 2 constructoras. Sus nombres los tenés acá. Constructora Barb Robert Avellaneda SRL y Meta Barbaberto 87 SRL. Estas 2 empresas forman parte de la base de emisores de facturas apócrifas que realiza el fisco. Casas de cambio. En 2020 adquiere Centro de Inversiones Concordia, que es otra de las empresas que está en la mira de la justicia, protagonista de una denuncia de la Procelac. Y luego aparecen otras 2 casas de cambio, Ars Cambio y Fenus. Estas no fueron adquiridas por Ariel Vallejo, sino por Graciela Vallejo, quien es su madre. Solamente para poner algunos números del dinero que movieron estas casas de cambio, por ejemplo, Centro de Inversiones Concordia en el segundo semestre de 2022, según informes del Banco Central, entre compras y ventas totalizó operaciones por más de 23.000 millones de pesos. Aparte está con muy alto perfil en sus redes sociales, lo veíamos Nacho en Instagram, pero muy alto perfil. Después vamos a profundizar, pero este es un hombre que forma parte de la ruta, ¿no? La ruta que se está siguiendo del dinero del fútbol. Sí, la empresa, la billetera del fútbol, aquella que inyectó dinero en clubes, en AFA, pero está en el ojo de la justicia preguntando, bueno, ¿y de dónde viene ese dinero? La economía real. Hay muchos virales, viste que esta época estamos con las redes sociales, que todo el tiempo... Mira, te quiero compartir uno de esos virales respecto de cómo la están pasando. Démosle el carácter científico de un viral, ¿no? Después te voy a preguntar por la economía y tenemos empresarios a los que les voy a dar pie para preguntarles también cómo la están viviendo. Mira. Esto es Vivir en Argentina Hoy. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. No. Sí. No. Yo trabajo. Soy mantenido. Sí. Si las quisiera. Saco adelanto, qué sé yo, cualquier cosa. No saco nada con la tarjeta, no tengo gastos de nada. Tengo 3 trabajos. Terminás en verdad. Sí, un montón. ¿Y en qué? Alimentos sobre todo. Ajustar, sí, tener más trabajos. En todo. En gustos que te podés dar, en ropa. Sí, tenés que tener 3 trabajos para llegar a fin de mes. Llegás quemado. De hecho, a mí se me empezó a caer el pelo del estrés. Entre la facultad, el laburo y todo, no llego. Vivir en la Argentina hoy. Por un lado está la buena noticia, que es la baja de inflación. Por otro, también te sumo una buena noticia, pero esto es opinión y vos corregime, que es que, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Tenemos que mirar 2 cosas y lo que está reflejando este informe, José, es el salario real no alcanza para llegar hasta fin de mes y de hecho lo que se ve es que las paritarias de los principales gremios están incrementando 1% mensual mientras la inflación está navegando promedio, este mes probablemente esté en 2,3, 2,5, tenemos aumentos de precios regulados, es decir, un punto y medio por encima de lo que se está pagando en salarios, con lo cual no crece el salario y tampoco crece el empleo. Este proceso que sin duda ha tenido ventajas, pero el gran desafío por delante
es la creación de empleo. Se han perdido 150.000 puestos de trabajo, fundamentalmente en la construcción, en la industria manufacturera, en el comercio, y todavía no hay vistas de una transformación que permita poner nuevamente a la economía en crecimiento. Hay un aumento del crédito también, se utiliza mucho la tarjeta de crédito para poder llegar a fin de mes, un incremento también de la morosidad en materia de consumo. La cartera de los bancos se ha incrementado, prácticamente se ha duplicado la morosidad a un 7,3% del total de la cartera exclusivamente de consumo, con lo cual eso lo que marca es, bueno, se ha hecho mucho, se necesita ingresar en una segunda etapa del proceso económico que tenga, a mi juicio, dos planos. Uno, cómo se le da previsibilidad a los argentinos en materia cambiaria, en materia monetaria y en materia financiera, altísimas tasas de interés, y también desde el punto de vista productivo, cómo se hace más competitivo el sector privado argentino, y allí hay que trabajar no solo en materia impositiva, sino en materia de transporte. Los costos de transporte son muy altos, la logística, en materia financiera, bajando las tasas de interés, y también en materia federal, dándole a las provincias los recursos que se le han sacado mucho tiempo antes. Hay un montón de agujeros en la ley de coparticipación que hace que las provincias hoy tengan menos recursos. Mira, lo tenemos a Martín Cabrales, que le voy a saludar. Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Estamos hablando con Martín desde el análisis macro que nos hace Martín respecto a las perspectivas, y nos interesa también tu perspectiva micro desde una empresa, por un lado como es la tuya, donde tenés el negocio de café, y por otro lado tu termómetro de la Unión Industrial Argentina, donde sos protagonista. Coincido en todo lo que dice Martín Redrado. Evidentemente hay una baja en el consumo debido a la caída del salario y del poder adquisitivo. Si bien ha bajado la inflación, los salarios se han quedado en cierta medida, y el costo argentino, producir en Argentina es un 30% más caro que producir en Brasil. Tenés el tema logístico que recién señalaban, es más barato mandar un container a Europa que mandar un camión a Mendoza. Eso te demuestra un poco la realidad argentina. En la Unión Industrial los sectores son muy heterogéneos, pero transversalmente te digo que tanto la reforma o modernización laboral que se está esperando tanto es urgente, porque las pymes las están pasando muy mal, y de acá que llegue la reforma también muchas pymes se están quedando en el camino, lo mismo que la modificación o la reforma tributaria. La cantidad, hoy un alimento, el 50% del alimento son impuestos. Entonces, un poco el que determina el precio del alimento siguen siendo los impuestos, sigue siendo el Estado. O sea, la mitad de un alimento que un argentino paga son impuestos. Exactamente. Sí, el precio del alimento. Y eso estás metiendo ahí, nacional, provincial. Nacional y provincial, tasas que la tomo como impuestos también, ¿no? Porque las tasas de determinados municipios tienen tasas altísimas. Y el costo laboral y la litigiosidad, ¿no? Que también tenés. Hoy tomar a alguien. Y hoy lo que tenés es la informalidad. Hoy tenés la economía. Más del el 50% de la economía es informal. No te digo que seamos Perú, que tiene el 75%, no sé, Martín, sabes vos bien cuál es Perú en su economía, pero tiene un 75, 80% de informalidad. Pero si ese es el modelo, eso es malo. Por eso pensamos, desde la Unión Industrial y en lo particular, que están dadas las condiciones para hacer las reformas necesarias, y que después de las elecciones es el próximo tema a tratar. Martín, el café, ¿no? Sí. Porque hay producto, tal vez más, no sé, yo soy consumidor de café fuerte, y no lo cedé ese café. ¿Está bajando el consumo de café también en este contexto? Ha bajado todo. Hay empresas que la sufren más que otras. De pronto hay que estudiar y leer bien al consumidor. Ha bajado en cadenas. De pronto crecen También cambió la forma de comprar. Antes te estoqueabas mucho más, ahora no tenés necesidad de estoquearte, tanto vos como consumidor, como el supermercado o el chino o el almacén, no necesitan estoquearse. El consumo fuera del hogar y dentro del hogar. También está el tema del turismo, que ha sido afectado también, que en los últimos meses vienen menos turistas del exterior. Entonces sí, ha bajado, lógicamente ha bajado. En mi empresa, es una empresa de 85 años, de pronto tiene más espaldas. La industria del café, la mayoría son pymes, salvo una que es internacional, que es Nestlé. Después, en su mayoría, los que venden a restaurantes, bares y confiterías son pymes, y se les resulta muy complicado. Pero lo que más me preocupa de ese sector, sobre todo, es la información.
informalidad. Mira, en un ratito vamos a conectar también con el dueño de Piegari, que fue noticia esta semana por un juicio millonario. Martín, estamos charlando por un lado con lo que dice Martín Cabrales, por otro lado, en un ratito vamos a tener un protagonista del mundo de las pizzas, para tener distintos termómetros. ¿Sos optimista respecto a lo que viene? Depende de lo que hagamos. Creo que nuevamente el tren de las oportunidades viene con respecto a la Argentina, se posa en un andén llamado Argentina, pero como señalaba recién Martín Cabrales, hay una cantidad de temas que tenemos que abordar. Me parece importante subrayar de lo que él dijo, la lucha frontal contra la informalidad. Nosotros no podemos tener un país que tenga 50% de trabajadores que están en la informalidad y para esto hay que bajar impuestos al trabajo. Me parece central que lo que se habla de reforma impositiva realmente vaya a incorporar trabajadores a la formalización y para esto no solo es modernización laboral, sino también bajar impuestos al trabajo, bajar tanto aportes patronales como también lo que paga un empleado que está en blanco, José, y que lamentablemente el empleo no crece desde el 2011. Tenemos 6 millones de trabajadores en blanco, han crecido los monotributistas, ha crecido la informalidad, pero no ha crecido el trabajo formal, y esto es porque hay barreras de ingreso al mercado laboral, costos muy altos, pero por ejemplo, un trabajador que está registrado paga 18% de impuestos. Si nosotros queremos aumentar el salario real, podemos bajar al 9%, digamos, no todo, pero una buena parte, y esto significaría incrementar el salario real. Pero por supuesto, lo que necesitas es, como vos sabés, en economía es precio y es cantidades. P por Q. P por Q, exactamente. Así decimos los economistas. Si bajás el precio, tenés que aumentar las cantidades. Tenés que aumentar la cantidad de trabajadores que contribuyan al sistema. Muchos temas por delante. Otro tema que me toca en particular, lo que veo en materia de inversiones, que es otra de las claves para que Argentina retome el sendero del crecimiento. Necesitamos, José, un solo tipo de cambio. No entremos en la discusión si bandas cambiarias sí o bandas cambiarias no, porque es una discusión que termina siendo inconducente. Pero sí tenemos que salir del dólar MEP, salir del dólar contado con liquidación, salir del dólar blue, un solo valor del dólar, y para eso hay que ir eliminando restricciones. Hay que tener normalidad en materia cambiaria, porque eso es también lo que pide cualquier inversor. Y recordemos, para que la economía crezca de manera sustentable, necesitamos más consumo, más inversión y más exportaciones. Martín, vamos a ver en este contexto lo que está pasando en estos mundos, ¿no? Porque hoy se cruzan la economía real, la economía financiera, el lavado de activos, presunto lavado de activos, los soldaditos. Después te voy a pedir, Caro, también el testimonio de esa mamá para cuando vayamos ahí al panel, porque me parece muy, pero muy revelador. Fede, contanos cuál es el verdadero poder de Chiquitapia. Bueno, José, esta imagen de Chiquitapia la vimos durante décadas con Julio Humberto Grondona. En poco tiempo Chiquitapia se transformó en un actor central no solo del fútbol argentino, sino también de la política. ¿Cuál es el poder real que tiene Chiquitapia, más allá de que está preocupado desde la AFA por lo que está avanzando en la causa judicial que nos viene contando Nacho? Bueno, sobre todo, tiene el apoyo de los campeones del mundo en Qatar, de Messi y de la selección. Ellos son sus principales aliados y su principal fuente de poder y son la carta que Chiquitapia muestra hacia el mundo. Los clubes del ascenso, lo contábamos, fue su plafón con el cual él llegó al poder en la Asociación del Fútbol Argentino, y son incondicionales y son votos que cuentan y que es muy difícil moverlo a Chiquitapia ahí. Los clubes de primera, muchos de ellos también aliados de Chiquitapia y muchos otros subordinados. Hablábamos del silencio de muchos clubes, también de los clubes grandes, que cada vez que pasan estas cosas queda Verón solo cuando pasó esta semana el escándalo con el título que le regalaron a Central. En la FIFA, esta misma semana, José, mientras pasaba todo este tsunami contra el titular de la AFA, fue confirmado como titular del Consejo de Fútbol de la FIFA, un cargo que ostenta en la Conmebol, y fue directamente felicitado por Gianni Infantino, a quien verá este viernes 5 de diciembre cuando se presente el sorteo para el próximo Mundial. Va a estar ahí Chiquitapia en primera fila junto a Gianni Infantino y obviamente junto a Donald Trump, así que será una gala de la cual se bajó Javier Milei, donde iba a estar incómodo con el titular de la AFA, que va a tener un papel preponderante. Y obviamente también en la política, aliado del gobernador bonaerense, es el titular de la SEAMSE, y también obviamente, como comentábamos, con Sergio Massa, con quien tejió durante varios años alianzas en la política. Si querés, escuchamos lo que dijo
hace unos días nada más, cuando entregó el premio Alumni, que se inventó una categoría nueva también ahí, que fue el Alumni de Platino. Tremendo. ¿Y quién se lo ganó? No, normalizamos todos. Dale, bueno, escuchémoslo. Escuchalo. Dale. Pasaron 3 presidentes en apenas, creo que 9 años, que me ha tocado presidir el fútbol argentino, y me quedan muchos años más. Bueno, tremendo esto. La última, cuando vos ves el fútbol como tal, ¿es un sinónimo de la Argentina? Bueno, es un sinónimo de la Argentina que no queremos en este Bueno, caso. a ver, heterogeneidad, ¿no? Decía Martín Cabrales hace un rato, la heterogeneidad que tiene el comportamiento, y también lo veíamos en términos de consumo. Hay sectores que están bien en la Argentina, minería, gas y petróleo, energía, el sector economía del conocimiento, tecnologías de la información, en agro, por supuesto. El crédito también con sus dificultades está creciendo. Un punto ahí para decir sobre el tema crédito: es necesario bajar los encajes que hoy el Banco Central le impone a los bancos. Si queremos bajar la tasa de interés para las pymes, como decíamos, hasta que lleguen las reformas, lo importante en el corto plazo es que bajen las tasas de interés para las pymes. Entonces, los encajes que se han subido en el periodo preelectoral para poder trabajar con la inestabilidad cambiaria, es momento de empezar a bajarlos de la manera normal, como lo tiene cualquier país en el mundo. Recordemos, hoy Argentina tiene un 52% de encajes, un país normal de América Latina. ¿Qué es encaje para el que te está mirando y dice, Martín, son los respaldos? Básicamente, por cada 100 pesos de depósitos que vos, yo, cada uno de nosotros ponemos en el Banco Central te pide que el banco se quede con dinero en la caja. ¿Por qué? Porque otro depositante viene a pedir su depósito. Recordemos que hay depósitos... Es el respaldo. Es el respaldo para que cuando vos vas al banco a buscar tu plata, la plata esté. Entonces, cualquier banco normal o cualquier sistema financiero normal, José, tiene un 15 o un 20% de encaje. Es decir, por cada 100 pesos que depositas, 20% quedan obligatoriamente de manera regulatoria en los bancos. En el caso de la Argentina, se subieron los encajes en el periodo preelectoral para poder financiar al sector público hasta casi el 50%. Es decir, que solo los bancos pueden prestar de cada 100 pesos que entran, 50. Bueno, bajar la tasa de interés es necesario para entonces no tener una economía tan heterogénea. Entonces, en el fútbol tenemos esa heterogeneidad que tenemos en la Argentina. El fútbol local, bastante mediocre. El fútbol argentino internacional en el primer nivel. Lo que necesitamos antes es, como te decía antes, es que los socios de los clubes, cada vez que hay elecciones, voten profesionales. Martín, un placer haberte tenido. Como siempre. Tenemos una noche muy, pero muy caliente. Los próximos 40 minutos vas a tener el termómetro